Brigitte Bardot nació el 28 de septiembre de 1934 en París, en el seno de una familia burguesa de estrictas costumbres. Su padre, Louis Bardot, era ingeniero industrial, y su madre, Anne-Marie Mussel, provenía de un entorno acomodado que valoraba la disciplina, la corrección social y el control emocional. Desde muy pequeña, Brigitte creció en un hogar donde las apariencias y la obediencia tenían un peso determinante, algo que marcaría profundamente su carácter y su posterior necesidad de libertad. Durante su infancia, Bardot fue una niña tímida, retraída y muy sensible. Lejos de la imagen de mujer desinhibida que más tarde fascinaría al mundo, padeció inseguridades físicas y emocionales. Sufrió problemas de visión que la obligaron a usar gafas gruesas, y durante años fue considerada poco agraciada dentro de los cánones de belleza de su entorno. Esa percepción temprana de no encajar alimentó una vida interior intensa y una temprana sensación de incomprensión. A los 7 años comenzó a estudiar danza clásica, disciplina que se convertiría en su primer refugio. La exigencia del ballet, con su rigor extremo, encajaba con la educación severa que recibía en casa. Brigitte fue alumna del Conservatorio Nacional de Danza de París, donde aprendió no solo técnica corporal, sino también resistencia, sacrificio y una relación ambivalente con la perfección. La danza moldeó su postura, su elegancia natural y esa presencia física hipnótica que más tarde definiría su magnetismo en pantalla. La adolescencia de Bardot no fue sencilla. A los 16 años atravesó una profunda crisis emocional que hoy sería reconocida como depresión juvenil. Se sentía atrapada entre las expectativas familiares y una identidad que aún no lograba comprender. En ese periodo, desarrolló una fuerte necesidad de afecto y validación, elementos que más tarde influirían tanto en su vida sentimental como en su relación con la fama. El giro decisivo en su vida llegó casi por casualidad. En 1949, gracias a su madre, posó para la revista Elle. Aquellas fotografías revelaron una belleza distinta, natural, fresca, desafiante sin pretenderlo. Fue en una de esas sesiones donde llamó la atención de cineastas y productores, abriéndose así una puerta inesperada hacia el mundo del espectáculo. Bardot, que hasta entonces soñaba con ser bailarina profesional, comenzó a contemplar un destino completamente diferente. Sus primeros pasos en el cine se dieron a comienzos de los años 50, aún siendo menor de edad. Sin embargo, detrás de la sonrisa juvenil y la imagen luminosa, seguía habitando una joven marcada por contradicciones, deseosa de amor, pero temerosa de la exposición, rebelde por naturaleza, pero formada en la obediencia. Esa tensión interna sería una constante a lo largo de su vida. De la historia de Brigitte Bardot no es el de un mito, sino el de una niña sensible que creció sintiéndose sola, presionada y distinta. Entender estos años iniciales resulta esencial para comprender no solo a la estrella que revolucionaría la feminidad en el cine europeo, sino también a la mujer que, décadas más tarde, se expresaría con crudeza y honestidad en sus cartas personales, dejando al descubierto emociones que el público jamás imaginó. La carrera artística de Brigitte Bardot comenzó de manera discreta, casi tímida, muy lejos del fenómeno cultural en el que terminaría convirtiéndose. Sus primeros papeles en el cine francés, a comienzos de los años 50, fueron secundarios y, en muchos casos, pasaron desapercibidos para el gran público. Sin embargo, incluso en esas apariciones iniciales, Bardot poseía algo difícil de definir, una presencia magnética, natural, que rompía con la rigidez interpretativa de la época. El verdadero punto de inflexión llegó en 1956, con la película Et Dieu, crea la femme. Y Dios creó a la mujer, dirigida por Roger Vadim. Este film no solo catapultó su carrera internacional, sino que transformó radicalmente la imagen de la mujer en el cine europeo. Bardot encarnó una feminidad libre, sensual y provocadora, alejada de los estereotipos sumisos que dominaban la pantalla. Su personaje no pedía permiso, deseaba,
elegía y desafiaba. Para muchos fue un escándalo. Para otros, una revelación. A partir de ese momento, su nombre se convirtió en sinónimo de modernidad, deseo y ruptura social. Hollywood intentó seducirla, pero Bardot nunca se adaptó del todo al sistema estadounidense. Prefirió seguir trabajando principalmente en Europa, donde gozaba de mayor libertad creativa. Durante las décadas de los 50 y 60, rodó más de 40 películas, colaborando con directores de renombre y consolidándose como una de las actrices más reconocidas del mundo. Paralelamente a su carrera cinematográfica, Bardot incursionó con éxito en la música. Su voz, suave y melancólica, contrastaba con su imagen explosiva. Canciones como Moi, Je t'aime o Harley Davidson se convirtieron en himnos de una generación que buscaba romper con las normas tradicionales. La música le permitió expresar emociones más íntimas, menos controladas por el guión y la cámara. Sin embargo, el éxito tuvo un precio elevado. La fama de Bardot fue intensa, invasiva y, en muchos aspectos, cruel. Los medios la persiguieron sin descanso, convirtiendo cada gesto, cada relación y cada decisión en un espectáculo público. La mujer detrás del icono comenzó a sentirse prisionera de su propia imagen. A pesar de su sonrisa ante los fotógrafos, en privado experimentaba ansiedad, agotamiento emocional y una creciente aversión hacia el mundo del cine. A finales de los años 60, en la cima absoluta de su popularidad, Bardot tomó una decisión que sorprendió al mundo: retirarse del cine. Tenía apenas 39 años. Este abandono prematuro no fue un capricho, sino el resultado de años de presión, desilusión y una profunda necesidad de recuperar el control de su vida. La industria que la había elevado al estatus de mito también la había consumido. El recorrido profesional de Brigitte Bardot no puede entenderse solo como una sucesión de éxitos. Fue, sobre todo, una lucha constante entre el deseo de expresarse y el peso de una fama que nunca buscó del todo. Este conflicto interno se reflejaría más tarde en sus escritos personales, donde la mujer, ya lejos de los focos, dejó constancia de las heridas invisibles que la gloria no pudo sanar. La vida sentimental y familiar de Brigitte Bardot fue tan intensa y turbulenta como su carrera pública. Detrás del mito erótico y de la mujer admirada por millones, existía una persona profundamente vulnerable, en constante búsqueda de amor, estabilidad y comprensión. Sus relaciones afectivas marcaron no solo su destino personal, sino también su forma de entender la maternidad, la soledad y el paso del tiempo. Bardot se casó por primera vez muy joven, con Roger Vadim, quien además de esposo fue una figura clave en su ascenso profesional. Aquella relación estuvo marcada por la pasión, pero también por el desequilibrio emocional y la exposición mediática. Tras el divorcio siguieron otros matrimonios y romances intensos, casi siempre con hombres vinculados al mundo del arte, la música o el cine. Ninguna de esas uniones logró ofrecerle la estabilidad que anhelaba. En 1960, Brigitte Bardot se convirtió en madre de su único hijo, Nicolas Jacques Charrier, fruto de su relación con el actor Jacques Charrier. El embarazo y la maternidad no fueron vividos como un cuento de hadas. Por el contrario, representaron uno de los periodos más contradictorios y dolorosos de su vida. Bardot nunca ocultó que no deseaba ser madre, y que la presión social de la época la empujó a aceptar un rol para el que no se sentía preparada emocionalmente. La llegada de Nicolas coincidió con uno de los momentos de mayor acoso mediático. Los paparazzi seguían cada paso de la actriz, incluso durante su embarazo y en los primeros años de vida del niño. Esta invasión constante intensificó su angustia y reforzó una sensación de pérdida de libertad. Bardot, atrapada entre la culpa y el rechazo, comenzó a distanciarse afectivamente de su hijo. La relación entre madre e hijo fue, desde el inicio, fría y distante. Tras el divorcio de Jacques Charrier, la custodia de Nicolas quedó en manos del padre. Bardot aceptó esta decisión, convencida de que su hijo estaría mejor lejos de su mundo caótico.
Sin embargo, esta separación marcaría una herida profunda y permanente en ambos. Con los años, el silencio entre ellos se volvió casi absoluto. A diferencia de otras figuras públicas que intentaron reconstruir vínculos familiares frente a las cámaras, Bardot optó por el mutismo. No habló públicamente de su hijo durante décadas, y cuando lo hizo, fue con una franqueza brutal que generó polémica. Reconoció sus errores, su incapacidad emocional y la culpa que la acompañó durante toda su vida adulta. Estas confesiones, lejos de buscar justificación, revelaron a una mujer consciente de sus límites y de las consecuencias de sus decisiones. En el plano sentimental, tras retirarse del cine, Bardot encontró cierta estabilidad junto a Bernard Dormal, su cuarto esposo. Esta relación, más discreta y alejada del mundo artístico, le permitió construir una vida centrada en el activismo por los derechos de los animales. Paradójicamente, fue en esa etapa de retiro y aislamiento donde comenzó a escribir cartas íntimas, reflexivas y en muchos casos, dolorosas. Estas cartas, algunas dirigidas a personas cercanas, otras nunca enviadas, se convirtieron en un espacio de confesión absoluta. En ellas, Bardot hablaba del amor perdido, de la maternidad fallida, del hijo ausente y de una soledad que ninguna fama pudo llenar. Décadas después, esos escritos adquirirían un valor incalculable para comprender la verdad emocional de una mujer que el mundo creyó conocer, pero que en realidad siempre permaneció profundamente incomprendida. Con el paso de los años, el silencio que rodeó la relación entre Brigitte Bardot y su hijo fue alimentando todo tipo de especulaciones. Sin embargo, el núcleo del título, El hijo de Brigitte Bardot, ha revelado detalles sorprendentes que ella escribió en sus cartas. No se apoya en el escándalo fácil, sino en la carga emocional y humana de unos escritos privados que, al salir a la luz, ofrecieron una lectura completamente distinta de la mujer detrás del mito. Las cartas de Bardot, redactadas a lo largo de varias décadas, no fueron concebidas para el público. Eran textos íntimos, a menudo fragmentarios, escritos en momentos de soledad, cansancio o profunda introspección. En ellas, Bardot no hablaba como icono cultural ni como activista célebre, sino como una mujer marcada por la culpa, la contradicción y una lucidez dolorosa sobre sus propias decisiones. Precisamente por eso, su contenido resultó tan impactante cuando fue conocido. Según lo que se ha podido reconstruir a partir de testimonios cercanos y declaraciones posteriores, en esas cartas Bardot expresaba con crudeza sentimientos que nunca se permitió verbalizar en público. El miedo a no haber sabido amar bien, la conciencia de haber fallado como madre y la sensación persistente de no merecer perdón. Lejos de justificar su distancia con su hijo, asumía la responsabilidad emocional de esa ruptura, describiéndola como una herida que nunca cerró del todo. El elemento sorprendente, al que alude el título, no radica en confesiones escandalosas, sino en el tono. Bardot, conocida por su carácter frontal y por declaraciones públicas a menudo polémicas, mostraba en sus cartas una vulnerabilidad extrema. Hablaba de la maternidad no como un ideal romántico, sino como una experiencia para la que no estaba preparada. Reconocía que la presión social y la época la empujaron a un rol que vivió con angustia y miedo. Cuando su hijo, ya adulto, permitió que se conocieran partes del contenido o habló indirectamente de esos escritos, la percepción pública cambió. Muchos comprendieron que la distancia entre madre e hijo no fue fruto de indiferencia, sino de una incapacidad emocional profunda, reconocida y sufrida en silencio por la propia Bardot. Las cartas revelaban a una mujer que amaba desde lejos, que pensaba constantemente en lo que no supo hacer y que convivió con ese peso hasta el final de su vida pública. Así, el título se confirma no como una estrategia sensacionalista, sino como una puerta de entrada a una verdad más compleja. La de una figura histórica que, en la intimidad de sus cartas, desmontó su propia leyenda. Esos textos no reescriben la historia, pero sí la humanizan.
mostrando que incluso los mitos más, la historia de Brigitte Bardot, suele contarse a través de imágenes icónicas, películas legendarias y titulares provocadores. Sin embargo, cuando se recorren sus primeros años, su fulgurante carrera, sus relaciones sentimentales y, finalmente, el contenido de sus cartas personales, emerge una verdad mucho más compleja y profundamente humana. Brigitte Bardot no fue solo un símbolo de libertad y sensualidad. Fue también una mujer frágil, llena de contradicciones, que nunca logró reconciliar del todo su vida pública con su mundo interior. Las cartas que escribió a lo largo de su vida funcionan hoy como un testimonio emocional de enorme valor. En ellas no hay poses ni provocación, sino una sinceridad desnuda. Revelan a una mujer consciente de sus límites, de sus errores y de las heridas que dejó, especialmente en el vínculo más delicado de todos, el de madre e hijo. Lejos de intentar justificarse, Bardot se retrata a sí misma con una dureza que contrasta con la imagen indulgente que a menudo construyen las leyendas. El hecho de que su hijo haya permitido que se conociera el espíritu de esos escritos no debe interpretarse como un ajuste de cuentas, sino como un acto de comprensión tardía. A través de esas palabras, el público descubre que la distancia no siempre significa ausencia de sentimientos, y que el silencio, en ocasiones, es la forma más dolorosa de amor. Bardot amó, pensó y sufrió en soledad, incapaz de expresarse de otra manera que no fuera la escritura íntima. Este legado epistolar no cambia su historia. Muchas postuya, pero sí la completa. Nos recuerda que detrás de cada figura pública existe una persona con miedos, culpas y preguntas sin respuesta. En el caso de Brigitte Bardot, sus cartas rompen definitivamente con la imagen superficial del mito y nos obligan a mirarla desde un ángulo más honesto, el de una mujer que pagó un alto precio por su libertad y su fama. Así, el título de este relato cobra todo su sentido. Los detalles sorprendentes no son escándalos, sino verdades emocionales que permanecieron ocultas durante décadas. Verdades que, al salir a la luz, no destruyen la leyenda, sino que la transforman en algo más real, más cercano y, sobre todo, más humano. Esa es quizás la herencia más poderosa de Brigitte Bardot. Enseñarnos que incluso los iconos más grandes también escriben cartas para sobrevivir a sus propios silencios.